Hola, soy el Wasabi. Espero que te estén gustando los videos. No te olvides de suscribirte y déjame tus comentarios también. Como siempre, adelante, irashai. Bueno, hoy vamos a hablar de las reverencias en Japón. Como en cualquier parte del mundo, existen muchas formas de expresar un saludo. Cuando te encuentras con alguien conocido o cuando te presentan, y también a la hora de despedirte. Aquí en Japón tenemos que tener en cuenta que los japoneses son un pueblo que posee una gran profundidad y misticismo. No hacen nada si no hay un motivo. El inclinarse es un gesto de demostración de confianza, ya que ponen la cabeza en una posición vulnerable ante la persona, el interlocutor. Es lo que lo llaman figurativamente atama o shashidao, entregar la cabeza. En el mundo occidental se puede expresar dando la mano, un abrazo, un beso en la mejilla, entre otras cosas. En el Japón no hay contacto físico, no se da. Los saludos, llámese reverencias, es el acto de bajar la cabeza e inclinar levemente el torso. Dependiendo del caso, es más pronunciado unos que otros. ¿Cómo se hace una reverencia? A veces nos hacemos esa pregunta si no es que no estamos o no hemos venido al Japón. Y observando a los japoneses, parece fácil hacer una reverencia. En sí, sí lo son, si llegas a tener en cuenta algunos pasos. En primer lugar, hay que permanecer de pie. Posteriormente, juntar las piernas y las puntas de los pies, dirigirlas a la persona que va dirigido la reverencia. Seguidamente, los brazos deben estar juntos al lado del cuerpo. Mantener la espalda recta. Mirar brevemente a los ojos de la otra persona, 1 o 2 segundos como máximo aproximadamente. Se hace la inclinación del torso siempre en dirección de la persona a quien está dirigido. La espalda debe de formar un ligero arco. Al final, volver a la posición inicial y decir algunas palabras, casi siempre de agradecimiento. El tiempo de duración de una reverencia depende según el lugar, situación, motivo de la misma. En una situación normal no debe de sobrepasar los 2 o 3 segundos. Aquí hay algunos consejos al hacer una reverencia. Primero, nunca hables mientras haces la reverencia. Lo debes hacer en silencio. Después de haber terminado la reverencia, puedes saludar, agradecer, etc. ¿Por qué? Porque así la otra persona podrá oír mejor tu voz. Cuando te inclines, no debes mirar a la otra persona. La cabeza se inclina al mismo tiempo que el cuerpo. Si deseas dar la mano, estrechar la mano, lo más recomendable es hacerlo después de terminar de hacer la reverencia. Seguidamente podemos ver los tipos de reverencia que hay en el Japón desde la antigüedad. En primer lugar, tenemos el Eishaku. Segundo, el Keirei.
Tercero, el Saikei Dei. Cuarto, Zen Dei. Y quinto, Do-Geza. Son 5 estilos diferentes de hacer reverencia dependiendo la situación, más fácil, más complicada, más coloquial, más seria, etc. Expliquemos brevemente qué es cada uno de ellos. El Eishaku es el más sencillo, que se hace entre compañeros de trabajo, de clase, en una oficina, etc. Es una inclinación de 15 grados aproximadamente. El Kei-rei es cuando te diriges a una persona superior, como un maestro, un jefe, y la inclinación es de más o menos 30 grados aproximadamente. No es costumbre hacerlo entre amigos o familiares. El Saikei-rei es más que un saludo. Se usa para pedir perdón, disculpas, permiso o pedir un favor, con una inclinación de 45 grados aproximado. El Zen-dei es una reverencia que se hace sentado, a diferencia de las otras que es en posición de pie. Sentado en la posición del Seiza, que ya lo expliqué en el video anterior, y consiste en una inclinación de 30 grados aproximadamente. Bueno, comencemos con el vocabulario del transporte. ¿Dónde está la parada de autobús? Basute wa doko desu ka? ¿Cuál es el autobús que va a Aomori? Aomori ni iku basu wa dore desu ka? Este autobús va a Kyoto. Kono basu wa Kyoto made ikimasu ka? Avíseme cuando lleguemos a Yokohama. Yokohama ni suitara oshiete kudasai. Sigamos con las indicaciones en la calle. Me gustaría ir a Saitama. Saitama ni ikitai desu. ¿En qué dirección está Kumamoto? Kumamoto wa dochi desu ka? Por allí. Achi desu. Por aquí. Kochi desu.